Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Santi? Acá Bien. en la columna, mi amigo el migrante otra vez. Sí, sí, estoy presente de nuevo. Otra vez, mi amigo. Ya que... Mi amigo Santi es polivalente, men, tipo, está en todas. Presenta, entrevista, estudia para las columnas. Bueno, gracias, Santi, por Bueno, pero esa quiero decir que descripción. fuiste el primero que me invitó a participar activamente en, Muchas en una gracias. columna. Así Me que bueno, diste una mano gigante. acá es donde este es mi cemento, donde empezó todo. Perfecto. Bueno, hoy viene la segunda parte del hijo. No, mentira. No, no, no. No, Podía mentira, mentira. ser. No, no, no. En otro momento puede ser. No, hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece interesante y relevante Sí. porque hay una crisis de representación política a nivel mundial. Sí, Ujú. esto no solamente es en la Argentina, no es que perdieron los partidos tradicionales acá en la Argentina solamente, sino que esto es un fenómeno mundial donde están ganando los outsiders, que son las personas que están viniendo por fuera del sistema político a replantear, ¿no?, la representación y la legitimidad en la política. Y yo traía unos autores hoy como para hablar este tema, principalmente en la Argentina. No vamos a hablar de otros países porque, bueno, claramente en Estados Unidos la situación, más allá de que van vinculados también a figuras como Donald Trump, que es claramente una persona vinculada al Ujú. círculo empresarial que comenzó a hacer política hace muy poco, siguen teniendo las estructuras partidarias fuertes, ¿no? Y el sistema político es un bipartidismo fuerte desde que nació, ¿no?, en los Estados Unidos, con lo cual eso no ha cambiado mucho, por lo menos en Estados Unidos. En Europa hoy se está viendo mucho más esa situación, pero vamos a hablar de la Argentina Sí. y vamos a hacer una comparación entre la crisis de representación que generó el 2001, ¿sí?, con la crisis de representación que generó la situación de la novedad de Javier Milei en la Argentina. Ok. ¿Ok? Ujú. Pero primero me gustaría hacer un breve resumen como para que la gente tenga en cuenta de dónde nace toda esta situación, ¿no? ¿Por qué tenemos una democracia representativa y no una democracia directa, como por ejemplo lo tenían los griegos, ¿no? Claramente esto es por el nacimiento de los estados modernos, Sí. ¿sí? Entonces, no vivimos en una ciudad polis como al estilo griego, donde era mucho más la comunidad en términos de densidad, mucho más pequeña, entonces era mucho más fácil tomar decisiones de manera directa. Bueno, esto cambia, ¿no?, a raíz de del crecimiento, ¿no?, la formación de los estados nacionales que van aglutinando diversos territorios en una centralidad política. Bueno, el primer autor que yo quería traer, o los primeros autores que yo quería traer, eran Lipset y Rockham. Lipset es Ok. un autor norteamericano y Stein Rockham es noruego. Ellos hicieron un estudio, ¿sí?, sociológico, vienen desde la sociología y la ciencia política, pero sobre todo mucho más sociológico, de cómo se formaron los partidos modernos, ¿sí?, cómo nació la representación política a nivel sobre todo continental, europeo continental, que después se trasladó obviamente a nivel mundial, ¿no? Y en ese estudio, lo que dicen Lipset y Rockham es que los partidos nacen a partir de crisis, ¿sí? Y esas crisis se dan por unos clivajes que son fundamentales, como por ejemplo la formación de los estados modernos. En Claro. ese sentido, el centralismo, ¿sí?, político, digamos, de una ciudad importante o de una provincia, en el caso de Buenos Aires, comienzan a fomentar una unión nacional en contraposición de otros territorios. Entonces ahí, por ejemplo, nace el clivaje, donde comienzan a nacer partidos más vinculados al centralismo político o al federalismo, ¿sí? Ok. Entonces hay partidos que nacen para defender sus propios intereses en términos provinciales y otros que quieren aglutinar a otros territorios y representar en términos nacionales. Después, obviamente, también está la revolución industrial, no solamente en términos nacionales, sino que hay una revolución en términos tecnológicos que genera también otros clivajes, como por ejemplo, bueno, van a haber partidos más vinculados a lo agro o a lo terrateniente y otros partidos más vinculados a la modernidad capitalista, vinculados a los intereses empresariales, industriales, ¿sí? Y eso también a su vez genera un clivaje social. Y además, perdón, te meto Sí, por también supuesto. el partido de los proletarios, ¿no? El proletariado, los trabajadores que se empieza a generar ahí. Eso genera después también una crisis, un nuevo clivaje donde comienzan a haber sectores sociales que no tenían representación y generan el nuevo nacimiento de los partidos de clase, ¿no? En este sentido Ujú. están los proletarios, los socialistas, y por otro lado
los partidos vinculados al capital, ¿no? Al empresariado, al libre mercado, al liberalismo económico clásico. Después de eso también hay otros clivajes más, porque también existe la democracia cristiana, ¿no? Que son partidos confesionales que también están vinculados a esta situación de, bueno, un Estado laico, un Estado confesional. Entonces comienzan a aparecer los partidos más conservadores vinculados a valores tradicionales, vinculados a la iglesia o a la fe del Estado, y otros partidos más laicos vinculados al liberalismo clásico. Ese estudio a mí me parece fundamental porque genera la invención de esa nueva representación política que la modernidad destruye, ¿no? Los lazos tradicionales de representación. Después hay otro autor, que es Bernard Manin, un francés, que habla de los momentos de esas crisis de representación. Entonces, él explica que hay 3 momentos de representación. El primero es este momento del partido de los notables, donde claramente son personas que comienzan a dedicarse a la política, pero ahí la política estaba más vinculado a la oligarquía, a los sectores tradicionales, ¿sí? A los sectores con más poder económico y social en términos de representación, y son los partidos de notables, ¿no? Entonces son estas personas que comienzan a aglutinar vecinos, ¿sí? Que son como los referentes comunales, vecinales, territoriales, y estas personas son los primeros que comienzan a hacer política en ese sentido. Ese partido de notables después comienza a entrar en crisis a raíz de esta situación que también describía Lipsen y Roccan, que nada, comienzan a ver un montón de personas que están vinculadas a un nuevo sistema económico que no encuentran representación política en la tradicionalidad de los notables. Eso haciendo un paralelismo para ubicar a la gente dentro del panorama argentino, que me parece que podemos hablar de historia argentina y más o menos lo vamos a ir ubicando. Por supuesto. Es principios del siglo XX, ¿no? Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y estaríamos hablando... Generación del 80. Claro, exactamente. El PAN, el Partido Autonomista Nacional. Exactamente. Y luego el surgimiento de la Unión Cívica en un principio, y bueno, después la partición de eso, ¿no? De esa representatividad o ese intento de representatividad hacia lo que era el proletariado en ese momento, que estaba surgiendo aquí en Argentina. Sí, podríamos ponerlo en términos de Lipset y Roccan. Bueno, ahí nacen 2 partidos, ¿no? El partido, por ejemplo, vinculado al radicalismo, está más vinculado a los valores del republicanismo, de hacer al ciudadano un soberano, ¿no? Entonces ahí se demandaba la participación política, y nace un partido liberal clásico como es la Unión Cívica Radical. Después va tomando, ¿sí?, estas dimensiones también de aglutinar sectores populares, pero el partido clásico argentino, laborista, vinculado, obviamente ya existía el Partido Comunista, el socialismo, ¿sí?, pero el partido clásico que comienza a aglutinar los sectores laborales es el peronismo, ¿no? Claro. Pero bueno, es verdad, estaba bueno compararlo en ese... Sí, para poder traerlo como como en ciertos ejemplos, ¿no? Pero el partido notable sería el PAN, ¿no? Roca y sus amigos, todos terratenientes, ¿no? Siempre referentes de sus territorios. Y después, bueno, la Unión Cívica Radical mucho más que aglutina a otros sectores sociales vinculados a la República, ¿no? Que al principio se separa, ¿no? Porque también teníamos en la representatividad y la disputa de poder a alguien que no venía del ejército, que sí venía del ejército, pero que en realidad ya se había retirado bastante, que es Mitre. Bartolomé Mitre. Que está fundador del diario La Nación. Exactamente. Está en un principio con la fuerza de Buenos Aires y todo, dentro de la Unión Cívica, que dicen, bueno, esto se tiene que terminar. No me banco más el poder de Roca y sus amigos con el Partido Autonomista Nacional, y como no le dejaban un ranchito, dijo, bueno, me voy a juntar con los proles. Después igual logró hacer un acuerdo, ¿sí? Y por eso nace la Unión Cívica Radical, porque el radicalismo con Bartó Rabeña, los jóvenes, ¿no? Tipo de esa nueva juventud buscando libertades republicanas, ve que Mitre es más de lo mismo y se paran y se hace la Unión Cívica por un lado y la Unión Cívica por el otro, la Unión Cívica Radical por el otro. Bueno, continuemos. Sí. Todo esto que veníamos hablando con el tema de los partidos de notables va a cambiar hacia los partidos de masas, ¿sí? Con lo cual, bueno, ya los partidos de masas son el Partido Radical, el socialismo, el comunismo y, por supuesto, el Partido Peronista. Lo que esto tiene de novedoso es que ya las campañas políticas, ¿sí?, son mucho más grandes en términos de territorialidad y se busca
una legitimidad y una representación en términos más nacionales. Ya no se busca la representación territorial del pequeño vecino. Antes se hacían, inclusive, bueno, se votaba de manera medio fraudulenta, por supuesto, ¿no? Con las libretas se llevaban las libretas y una persona podía llevar 15, 20 libretas de una persona y votaba por 20 personas. Bueno, todo esto cambió a partir de la ley Sáenz Peña. Y esta situación, bueno, genera una nueva crisis de representación. Bernard Manning no la llama crisis de representación, sino la llama metamorfosis. ¿Por qué? Porque él ve que no hay una crisis, porque la política sigue existiendo. Lo que hay es una metamorfosis, un cambio en las formas de representar. Claro. Y después de esa crisis del Partido de los Notables hacia el Partido de Masas, a partir de los años 80, ya cuando comienzan a caer los grandes relatos, ¿no? Esto del socialismo, de las grandes ideologías, los grandes valores, comienza a aparecer algo que se llama el partido cash all, ¿no? Es como el atrapa todo. El atrapa todo es aquel partido que ya no tiene grandes valores ideológicos, sino que pretende administrar desde un lugar muchísimo más individualista y hasta utilizando los medios masivos de comunicación, la opinión pública, con lo cual ya no hay obreros o empresarios a quien representar, porque también el modelo sistema capitalista cambió. Ya no hay un modelo industrial vinculado a dos clases sociales, sino que hay un modelo donde se tercerizan los servicios, las profesiones, y comienza a aparecer el trabajador de cuello blanco, también el trabajador de cuello azul, toda esta situación que genera una disgregación de los intereses, con lo cual ya hay una persona que puede ser un trabajador obrero o textil, identificarse por ciertos intereses con un partido que no tiene nada que ver con su origen en términos de clase. Ahí aparece el partido Cash All. Ahí, bueno, ya las campañas políticas se van yendo hacia otro lugar, generando, por ejemplo, representación de conductas, de intereses emocionales, sino ya de valores tradicionales, como si lo hacían, por ejemplo, el partido vinculado a los notables y el partido vinculado a las masas. Yo traía este breve resumen como para explicar a partir del año 83 lo que después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Que el muro de Berlín igual cae un poco posteriormente. Sí, pero el fin de la Guerra Fría, ahí cuando ya se empezaba a ver la crisis de los grandes dos modelos. Exactamente, de los dos modelos. Que inclusive no es tanto de los dos modelos, el que cae es el modelo de representación más vinculado a las clases sociales, el que gana es el modelo individualista neoliberal, que comienza a predominar ahí, ¿no? Entonces los partidos nuevos son estos partidos que ya no tienen ideología, sino que simplemente van a representar intereses contextuales de la ciudadanía, ¿no? Circunstanciales. Bueno, a mí me parecía interesante este resumen porque lo que viene es tratar de explicar de dónde viene la crisis de representación política que estamos teniendo hoy en la Argentina, que no es nueva, que tuvo ya un proceso previo en el 2001, y me gustaría explicar cómo se llegó a ese proceso del 2001 y si ese proceso del 2001 de la crisis de representación política, o digámoslo así como Bernard Manning, de metamorfosis de la representación política, es similar o se asemeja a lo que estamos viendo hoy con Milei. Eso lo vamos a responder quizás al final. Pero bueno, empecemos. Hay un autor que se llama Juan Carlos Torre, ¿sí? Politólogo muy conocido argentino, que hizo un estudio fenomenal, un clásico, que se llama, un pequeño texto que se llama Los huérfanos de la política, ¿sí? Y él explica que desde el año 83, como nosotros entramos tardíamente a la democracia, porque a partir del 55 tuvimos una gran sucesión de golpes de Estado. Lo que generó el año 83 es como una reactivación de la política, pero en un delay, ¿no? Mientras ya en otros países más vinculados a Europa, porque también Latinoamérica estaba en proceso de dictaduras militares, en la Argentina, a partir del 83, lo que vuelve a surgir es un bipartidismo clásico, ¿no? Aquí aparece la UCR y el PJ. Bueno, lo que dice Torre es que la crisis de representación política está vinculado a que el polo peronista estuvo mucho más aglutinado y fue mucho más concentrado en términos de poder y fidelidad y verticalismo partidario que el polo no peronista. Y ahí está, por supuesto, la UCR, que en ese momento aglutinaba todo el polo no peronista porque no habían otras alternativas
reales de poder, más allá de que por ahí sí podía existir el socialismo, el comunismo eran partidos chicos, ¿sí? Lo que dice Torres es que a partir del 80 y más o menos 85, 86, tras el fracaso político, sobre todo económico, ¿no?, del radicalismo, lo que comienza a ver es una disgregación de ese polo no peronista que genera ya no un bipartidismo, sino un multipartidismo que nace en el interior de ese polo no peronista. Ok. ¿Sí? Con lo cual vos ya no vas a tener dos actores luchando por la representación, sino que tenés una atomización de los partidos, del sistema político, y que va a generar desde, por ejemplo, el mismo Partido Radical, la formación de ciertos espacios como el Partido Intransigente, ¿sí? Muy vinculado a las demandas de derechos humanos, ¿sí? Que también vieron un poco en Alfonsín un estancamiento, ¿no? Porque comenzó a aparecer la ley de obediencia de vida y de punto final, que en un momento fue como una derrota, ¿no?, de Alfonsín, que prometía mucho más en términos de derechos humanos. Sí, sintieron que no fue tan a fondo como debería. Que bueno, en un momento, si vos te pones a pensar, fue un gran esfuerzo lo que se hizo. Lo que pasa es que fue tanto el esfuerzo que generó tanta expectativa que después se tuvo que retrotraer un poco para generar paz social, ¿no? Es un costo que se tiene que asumir para poder seguir teniendo democracia, ¿no? Eso le tocó al radicalismo, ¿no? No le tocó al PJ, le tocó al Partido Radical. Como también le tocó salir o no de la convertibilidad, ¿no? Claro, sí. Siempre nos tocan las papas calientes, pero bueno. A partir de ahí, entonces, comienza un traslado de los votos del electorado hacia otras fuerzas novedosas. Sí, lo podemos también comparar con, por ejemplo, ahora, a partir de 2003, con el PRO. El PRO es un partido nuevo que también, tras la crisis del sistema en el 2001, lo que genera es que los sectores aglutinados a esa alianza, ¿sí?, cuando se formó la alianza, también se disgreguen. ¿Qué pasa? Comienzan a aparecer actores sociales como la UCD, actores sociales, digo, partidos políticos como la UCD, el Partido Intransigente, ¿sí? Y ahí ya el radicalismo, como partido histórico y tradicional, comienza a quedar como tercera fuerza. Ahí ya el partido, a partir de los años 85, 86 y posteriormente cuando se da el Pacto de Olivos, ¿sí?, comienza a perder lo que sería su base fidedigna de partidarios legítimos del partido. Y esto tiene una característica para mí, que es que el radicalismo suele ser un partido mucho más racional en términos de voto y de elección en términos de política que el partido justicialista. El justicialismo es mucho más cerrado, ¿sí?, es mucho más disciplinado y es como si fuera un equipo de fútbol. Muy orgánico. Es muy orgánico, pero es como si fuera un equipo de fútbol. Vos no podés ser de Boca y de River. Vos sos de Boca. Claro. Y así pierda y gane, vos sos de Boca. Es un partido que está asignado por la creación militar, de donde viene el creador del partido, ¿no? El peronismo tiene una cultura militar y en eso está la obediencia. Y dentro de esa obediencia partidaria y esa respuesta, más allá de las caras que va tomando y que después puede haber algunas diferencias, como terminó habiendo... terminaron teniendo a fines de la década del 90, donde el Partido Justicialista se separa y tenemos una parte del peronismo que se junta con el radicalismo para armar el FREPASO y otra parte que estaba obviamente del lado de Menem, más neoliberal. Si bien sucede eso, bueno, normalmente se organizan y es mucho más... orgánico en ese sentido, ¿no? Van detrás del líder que tienen. Tal cual. El peronismo, para hacer una división, el peronismo tiene dentro de su relación representantes y representados un electorado que está más vinculado a afiliados, ¿sí? Afiliados o lo que llama Torre adherentes programáticos, ¿no? En cambio, el electorado de lo que era el polo no peronista no estaba vinculado solamente al radicalismo, estaba vinculado a la racionalidad política. Cuando algo funciona bien, lo sigo votando. Cuando algo no funciona bien, lo descarto y elijo otra alternativa. No importa el sello partidario. Hay que salir y buscar la solución de los asuntos públicos. En ese sentido, el radicalismo pierde esa cuestión de la fidelidad y tiene un electorado más de simpatizantes, es un electorado más fluido, ¿no? No consistente, cambiante, ambivalente. Y ahí, sí, es la tesis de Torre de que la crisis de representación en la Argentina es una crisis
nacida dentro del polo no peronista, principalmente desde la UCR. O sea, la UCR con su electorado, al no satisfacer las demandas durante el resurgimiento de la democracia, o no satisfacerlas de manera plena, porque satisfació algunas, ¿no? Como por ejemplo seguir teniendo un sistema democrático después de casi 50 años. Bueno, eso no era una deuda pendiente que lo logró el radicalismo. Después la economía, por supuesto, falló, un momento de hiperinflación, y después, bueno, también un poco la retrotracción de las políticas de derechos humanos generó mucho resentimiento contra ciertas situaciones de ese momento, con lo cual, bueno, ese polo no peronista comenzó a disgregarse. Y claramente fue el radicalismo el que generó con ciertos actores como López Murphy, ¿sí?, la creación de partidos más vinculados a una derecha o un centro derecha. Entonces fue moviendo el electorado hacia una centro derecha, como también hacia una centro izquierda, con Elisa Carrió a partir de los años 96-97, cuando se crea la coalición ARI, ¿sí? Ahí me parece que ya las campañas políticas seguían teniendo un proceso de seguir buscando a ese electorado medio del partido de masa, pero quedaba claramente, en términos de buscar ese electorado de manera fehaciente, quedaba medio atrasado ya a nivel mundial. Inclusive se veía en la sociedad argentina que no había ya vinculación con sellos partidarios clásicos, con lo cual comienza a haber una crisis fuerte y el radicalismo ya comienza a quedar tercera fuerza, ¿sí?, por debajo de lo que sería primero el Frente Grande y posteriormente el FREPASO. Ahí me parecía interesante también, por ejemplo, vamos a ver el cuadro 1, si quieren. Acá vamos a ver lo que es las elecciones legislativas que fueron después de la elección de la Rúa en el 99. Sí. Al 2001, ¿sí? Exactamente. Vamos a ver el cuadrito, vamos a ver la cantidad de gente que perdió el FREPASO, ¿sí? Sí. Pierde 4 millones de votos, ¿sí?, entre las elecciones del 99 y el 2001. 4 millones. En cambio, el peronismo llega a perder, no sé, Produ, ahí sí se ve, el PJ. 600... No llega al millón de votos perdidos. Sí, no llega, medio millón. Medio millón. Con lo cual, ahí me genera un tema de, bueno, veamos hasta qué punto es el polo no peronista el que genera esta crisis de representación. Claro. El polo peronista estaba bastante ordenado. Sí. Siempre fue un polo bastante ordenado, fue un partido, el Partido Justicialista siempre fue pragmático, fue neoliberal, fue montonero, fue guerrillero, fue nacional y popular. Lo que tocó. Lo que era la era. Pero siempre fue ordenado. Sí. En cambio, la sociedad argentina siempre rondió más o menos un 30%. En cambio, la sociedad argentina no vinculada al peronismo fue la que rompió este sistema bipartidista y generó nuevas alternativas. Pero esa misma crisis generaba una nueva oportunidad, pero entrabas como en una paradoja. Claro. ¿Sí? Ahora yo quería vincular esto, porque acuérdense de cómo salió esto, ¿no? Sí. Esto claramente desembocó en una nueva crisis institucional, pero no tanto de los partidos, porque ¿quién es el que llega a partir del 2003? Néstor Kirchner. Sí. Que no era un tipo tampoco, no era un outsider, era un tipo era que fue dentro, gobernador, tipo en Santa Cruz, con lo cual era un tipo vinculado, ¿sí?, al poder y a la estructura del poder. Lo que yo quería mostrar ahora es el siguiente cuadro de cómo también este fenómeno se está dando hoy en día con la subida de los independientes. De nuevo, es el polo no peronista el que vuelve y sube la cuestión de la pérdida de legitimidad de los partidos políticos. Ahí se ve, creo que es la línea más verdecita, que tiene un crecimiento abismal entre noviembre y diciembre del año pasado hacia la estructura de una política independiente. Ya no está vinculado hacia los partidos políticos. En cambio, el peronismo sigue teniendo, claramente perdió legitimidad, pero si yo recuerdo bien, Massa no pierde por mucho. No. Tipo que era 3 puntos, me parece. Votal normal, decía. Sí. Con lo cual, nada, como para finalizar, a mí me gustaría decir que esta crisis o esta metamorfosis de representación política
está vinculada hoy o está mucho más agravada hoy porque claramente el que ganó fue realmente un tipo de afuera. Entonces, ¿qué hay que hacer o cuál es el propósito hoy de una campaña política? Yo creo que lo que hay que hacer en este sentido es tener actitudes independientes, ¿sí? Ok. Yo creo que ya los sellos partidarios lamentablemente han entrado en una crisis tal que es difícil recuperarlos y se ve, inclusive le pasa a Martín Lustó, que es un tipo que presidente del Partido Radical, pero en términos individuales, si vos lo escuchas hablar, es un tipo que representa un montón la ciudadanía y el disgusto con la sociedad que no, o con la parte de la sociedad que no está vinculada a las políticas de Javier Milei. Sin embargo, lo que le genera un problema es esta identificación con el sello UCR. Claro. Que eso es para pensarlo, ¿no? Yo no estoy diciendo que tener un sello partidario como el PJ, UCR o izquierda o bueno, sea un problema. Sí veo, sí noto que los partidos hoy ya no aglutinan a las personas. Ok. Lo que hay es una especie de recomposición de nuevo, tipo barajar de nuevo, y el electorado es el que va a empezar a elegir de acuerdo también a las modernas campañas políticas que ya no piensan en términos de partido, sino de personas. espectacularización de la persona. Sí. Nada, me parecía interesante traer estos dos cuadros como para Interesantísimo. comparar cómo realmente la crisis de ahora es mucho más fuerte que la del 2001. No lo estoy diciendo porque más allá de que fue difícil la situación, hubo muertos. Sí, pero no hay gente que venga dentro de la política, sino que inclusive Claro. vino una persona por fuera de la política a empezar a hacer política. Entonces, para que tomemos nota, los partidos tradicionales hoy están en jaque. Yo creo que hoy la salida de esa situación, la campaña política, lo que quiere hacer, me parece a mí, es mostrar coherencia de los actores políticos, sobre todo los territoriales, con sus circunscripciones, con Sí. sus vecinos, con su entorno y representar, no sé si ya desde un sello partidario, pero sí sus demandas más urgentes, necesarias, locales. Y eso es lo que está agarpando hoy, ¿sí? Después el gran relato, el metarrelato, lo que generaba el partido grande, entró en crisis y ahora muchísimo más. A partir de 2001 generó una crisis grande, pero se salió de manera institucional y hoy ya la política está totalmente desvirtuada. No sabe qué hacer a Atomizada, partir. sí. Exactamente. Con lo cual, bueno, nada, me parecía interesante traer este pequeño fragmento, estos cuadros y esta medio interpretación que di de la crisis de representación moderna. Y bueno, nada, para que lo debatan también, qué piensan. Y ¿Los bueno, de representa nuevo, un partido o una persona? Esa es la pregunta, claro, me parece, el ¿no? partido político sigue siendo funcional al sistema político de representación. Hoy ya el partido no tiene ningún sentido cuando se habla de gestionar políticas públicas porque la persona trasciende a la estructura partidaria. Ujú. Nada, Santi, te quería agradecer de nuevo. No, estuvo Por hermoso, venir. la verdad. Yo para mí propongo, esto lo guardamos así como está y vemos qué pasa el año que viene. Vemos qué Y el pasa. año que viene vemos cómo se organizan las elecciones de medio término y veremos si se confirma o no nuestra teoría. Impecable. Vamos a ver qué pasa. Bueno, gente, muchas gracias. Nos vemos y los dejo ahí con la próxima sección. Abrazo.